Hola a todos y bienvenidos a Quiero ser médico. En el vídeo de hoy te voy a hablar de la hepatitis B aguda. Esta enfermedad es causada por el virus de la hepatitis B de la familia Hepaznaviridae. Se trata de un virus que contiene ADN en vez de ARN. Los marcadores que se pueden detectar para su diagnóstico son estos. El antígeno de superficie de la hepatitis B se detecta entre las 8 y 12 semanas del contagio. Deja de detectarse en el suero con la aparición de anticuerpos contra este antígeno. Otros dos marcadores importantes son el antígeno E del virus de la hepatitis B de anticuerpos contra el antígeno central del virus de la hepatitis B. La forma de contagio más conocida es la percutánea, pero también se puede transmitir mediante relaciones sexuales y transmisión perinatal. En cuanto a la patogenia, la teoría del daño hepático con mayor base experimental es la siguiente. Los linfocitos T que se encargan de combatir el virus son los que destruyen los hepatocitos infectados por el virus de la hepatitis B. Esta teoría tiene lógica porque existen portadores de hepatitis B inactivos sin daño hepático. Esto sugiere que el virus no es directamente citopático, es decir, que no daña al hígado. En cuanto a las manifestaciones clínicas y de laboratorio, el periodo de incubación de la hepatitis B varía entre 30 y 180 días. Los síntomas prodrómicos son anorexia, náuseas, vómitos, fatiga, malestar, artralgia, mialgia, cefalea, fotofobia, faringitis, tos y coriza. Al aparecer la ictericia, estos síntomas disminuyen y el hígado se agranda y se vuelve doloroso. En la fase de recuperación, los síntomas prodrómicos cesan, pero aún puede persistir una ligera hepatomegalia. En cuanto a los datos de laboratorio, hay elevación de aminotransferasas séricas en la fase prodrómica. Después se produce un aumento de la bilirrubina. Se debe vigilar el tiempo de protrombina, ya que un aumento puede significar un trastorno grave de la función de síntesis, que a su vez indica necrosis hepatocelular extensa. Esta tabla es un resumen de los marcadores utilizados para el diagnóstico. En cuanto a las complicaciones, la más temible es la hepatitis fulminante, pero es rara. Otra secuela es la hepatitis crónica. Los datos de laboratorio que sugieren este hecho son: ausencia de resolución completa de síntomas, presencia de necrosis en lóbulos en la biopsia, ausencia de normalización de aminotransferasas, bilirrubina y globulinas en los 6-12 meses que siguen a la enfermedad aguda, y presencia mantenida de antígeno E durante más de 3 meses y de antígeno de superficie durante más de 6 meses desde que se inicia la hepatitis aguda. En cuanto al tratamiento, el 99% de los adultos sanos se recuperan por completo. Teóricamente, los fármacos no aportarían beneficio, pero la mayoría de los expertos recomiendan el uso de antivirales análogos nucleósidos. Para la prevención existen vacunas, y en caso de una exposición al virus, se puede utilizar inmunoglobulina de la hepatitis B. Con esto finaliza el vídeo de hoy. Si te ha gustado, suscríbete. Y no olvides pasarte por nuestro blog, donde trabajamos diariamente para traerte la mejor información. Tu visita nos hace felices.